y de fiesta. Y precisamente por muchas de las dudas en términos de fechas es que hemos querido llamar al padre Carlos Novoa, sacerdote y docente de la Universidad Javeriana, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en diferentes ocasiones. Padre Novoa, bienvenido, gracias por atendernos y feliz Navidad. Camila, feliz Navidad, muchas gracias por esta invitación que me honra. Y sin lugar a dudas, celebramos con gozo la Navidad, celebramos con gozo el Niño Dios, celebramos con gozo que nuestro absoluto es una persona igual a cada una y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero entonces, padre Novoa, le pregunto, ¿por qué celebramos y por qué el nacimiento de Jesús lo celebramos el 24, noche del 24, madrugada del 25 de diciembre? ¿Realmente esa fue la fecha de su nacimiento? Bonita pregunta. Bueno, primero de todo, ¿por qué celebramos la Navidad? Me parece que eso es importante. Esa es la primera pregunta que hay que responder y paso a la segunda. Desde el siglo segundo, digamos, la comunidad cristiana celebra dentro de ella el nacimiento de Jesús, porque desde nuestra experiencia de fe, que no todo el mundo tiene que tener y respetamos a quien no la tiene, desde nuestra experiencia de fe, que insisto, no todo el mundo la tiene ni tiene por qué tenerla, desde nuestra experiencia de fe experimentamos que Dios, el absoluto, el sentido de nuestra vida, es una persona igual a cada una de nosotras y nosotros y nos comunica la plenitud de la existencia. Entonces es el sentido de la Navidad y ese sentido nos llena de plenitud y de alegría. ¿Por qué Navidad? El término Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Entonces lo más importante es celebrar la vida de Jesús entre nosotros, Dios, persona igual a cada una de nosotros. Entonces, como te digo, Camila, ya desde el siglo segundo, al interior de la comunidad cristiana se viene celebrando la Navidad. En el siglo cuarto, la Iglesia oficializa, digamos, el 25 de diciembre. El 25 de diciembre coincide con las fiestas saturninas, o sea, las fiestas del dios Saturno, que se celebraban entre el 26 y el 26 de diciembre en nuestro calendario en todo el Imperio Romano. Fiestas de alegría, de gozo, de placer, se intercambiaban regalos, era como una especie de carnaval, se cambiaban los roles de las personas. Y entonces, digamos, la comunidad cristiana encuentra esa fecha propicia para celebrar la Navidad. Para ser sinceros, en qué fecha exacta nació Jesús, no sé, ni nos interesa. Bueno, oiga, qué buen dato. Ni nos interesa. No, le voy a explicar por qué. Porque el Evangelio no es un libro de la ciencia social de la historia. El Nuevo Testamento nos comunica una experiencia. A mí lo que me interesa es celebrar que Jesús, Dios, es hombre. Es una persona igual a cada una de nosotras y nosotras que nos comunica su plenitud. Si fue el 25 de diciembre o si fue el 8 de marzo, perdóname Camila, desde la experiencia de fe, es un dato absolutamente peculiar. Claro, padre, pero desde el punto de vista histórico, pues interesa esa fecha, y antes de que usted nos contestara, estamos hablando del 25 y con los mensajes de algunos oyentes nos dimos cuenta que pues varias civilizaciones y mitologías, incluso algunas previas al catolicismo, celebraban el 25 y con relación a adorar deidades relacionadas al sol, y pensaría uno que está relacionado con el solsticio de invierno, que es precisamente el 21 al 24. ¿Usted diría que la Navidad tiene ese origen precisamente de adoración del sol al 25 de diciembre, o de lo que usted sabe históricamente no sería por ese lado? No, con todo respeto, desde la experiencia cristiana no es por ese lado. Ya he dicho que desde el siglo segundo se celebra Navidad, natividad, nacimiento. Mire, pero es que es muy importante, y eso rompe muchos esquemas dentro de la experiencia religiosa de la humanidad, que Dios, el sentido de nuestra vida no es un señor por allá en Júpiter que nos está castigando, no. Es que la gran novedad del cristianismo es que Dios es Jesús, es una persona, es un niño débil, impotente, que nace en una pesebrera porque nadie le quiso dar hospedaje. Ese sí es el dato, porque Dios no es la arrogancia de poder, Dios no es la guerra, Dios es la simplicidad, el amor, el compartir, la debilidad. Entonces, lo importante de la Navidad es eso. Dime, padre, Camila. venga,
Sí, mire, yo tengo una pregunta. Yo sé que nos está hablando desde la fe y de todo lo que significa estas fechas para los cristianos, pero dígame si es verdad o no que el emperador Constantino fue el que puso el 25 de diciembre como una festividad cristiana. ¿Es así o es un mito? No, ciertamente eso sí no es así, porque tú estás hablando, ahí sí estamos hablando desde la ciencia histórica, no fue Constantino. Eso fue la comunidad eclesial por medio del obispo de Roma, lamentablemente se me escapa el nombre del obispo de Roma de ese momento, quien en el siglo IV pues dijo, a ver, celebramos el 25 ya que es un día de gozo, de alegría, de relajación, de entusiasmo por la vida, pero con todo respeto que fue el emperador Constantino, eso desde el punto de vista histórico es inexacto, para comprender. Evidentemente yo también trabajo la experiencia cristiana desde la ciencia de la historia y qué es lo que la ciencia de la historia dice del cristianismo y qué no dice. Lo del emperador Constantino es falso. Sí es verdad que se escoge una fecha de la celebración de una divinidad de otras religiones, precisamente porque coincide con la alegría de la Navidad. Pero evidentemente los motivos son absolutamente distintos. Pero entonces, padre Novoa, el arbolito de Navidad, que es tan común por esta época, ¿eso es un símbolo de las fiestas saturninas? ¿O el arbolito de Navidad es un símbolo de la natalidad de Jesús? Bueno, hablamos desde el punto de vista histórico y hablamos desde el punto de vista de la experiencia de fe. Desde el punto de vista o desde el ámbito de la ciencia histórica, el arbolito de Navidad es una tradición muy antigua de las culturas sajonas, lo mismo que Santa Claus, y se refiere, digamos, a festividades de sus tradiciones religiosas. Uh-huh. Entonces, ese arbolito de Navidad de las tradiciones sajonas lo toma el cristianismo para expresar la alegría y el gozo de la Navidad de Jesús. Fíjate, Camila, que eso entra muy recientemente en la práctica cristiana. Mi mamá, por ejemplo, nos dice que cuando ella era niña, adolescente, en su casa no se hacía árbol de Navidad. Hablamos de los años 30, 40. Y eso no era una práctica muy extendida en Colombia. Eso, por influencia fundamentalmente de los Estados Unidos, se convierte en una práctica dentro de la cultura colombiana a finales de los años 50 y 60. En síntesis, el árbol de Navidad, Santa Claus son tradiciones sajonas. Sí. Y el cristianismo, en época muy reciente, por lo menos en Colombia ciertamente, expresa con el árbol de Navidad la alegría del nacimiento, claro. Dios, hecho niño, padre, indefenso, impotente y débil. Sí, por favor. Padre, Camila le pregunta por el árbol de Navidad, yo le pregunto por el pesebre. Claro, aparecen José, María, Jesús en el establo, pero aparecen tres personajes que son los Reyes Magos. Dicen que no eran ni reyes ni magos. Entonces, ¿quiénes eran? Mira, yo me atengo a lo que dice el Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento ni habla de tres, ni habla de reyes, ni habla de magos. ¿Qué habla? Habla que unos sabios del Oriente, ¿cierto?, vieron una estrella que anunciaba el nacimiento del Salvador de la humanidad, magos de Oriente o sabios de Oriente, porque en ese entonces la magia y la sabiduría eran como dos realidades muy entrecruzadas, aunque evidentemente no son lo mismo. Y entonces esos sabios de Oriente, cuenta el Evangelio, vienen a alabar al Salvador de la humanidad. En síntesis, eso es la tradición y eso es el dato de la ciencia histórica. Y yo quiero insistir, queridos oyentes, que no busquemos en el Evangelio un libro de la ciencia de la historia. El Evangelio no es eso, ni la Biblia es eso. La Biblia es la comunicación de una experiencia religiosa. Es la comunicación de una experiencia de sentido. Insisto, eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa constatar que Jesús me comunica la plenitud de vida. Que si eso fue el 24 de diciembre o el 3 de mayo, perdónenme, me tiene sin cuidado. Pues qué buena reflexión y qué buenos los datos, padre Novoa. Gracias por explicarnos, por ser tan pedagógico como siempre, y pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Camila, muchísimas gracias por esta entrevista, por todos los colegas que me han entrevistado.